A veces una sola palabra arrogante puede desencadenar una avalancha que destruye una vida entera. Pero ¿qué sucede cuando la persona que lo pierde, todo se ve obligada a vivir en la piel de aquellos a quienes despreciaba? Esta es una historia sobre cómo la humillación puede convertirse en la lección más transformadora de todas. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios ¿de dónde eres y a qué hora nos escuchas? Laura llegó al evento de gala del Hotel Continental, plaza con aquel aire de superioridad que usaba como armadura. Cuando vio a una mujer de ropas sencillas sirviendo agua a los invitados, no lo pensó dos veces. Personas como tú deberían saber su lugar. La humillación fue pública y cruel. Lo que Laura no sabía era que acababa de atacar a la persona equivocada, porque en pocos minutos toda la verdad sobre quién era realmente aquella mujer la haría temblar de vergüenza. Laura, valente, atravesó el vestíbulo del Hotel Continental, plaza como si fuera la dueña del lugar. Sus joyas caras reflejaban las luces doradas del candelabro de cristal y cada paso en sus zapatos de diseñador resonaba con confianza absoluta. El evento benéfico de la noche prometía ser el más exclusivo de la temporada, reuniendo solo a lo más selecto de la sociedad local. Propietaria de la agencia de publicidad Sol Dorado, Laura había construido un imperio basado en conexiones poderosas y estrategias implacables. Para ella, los eventos sociales no eran diversión, eran campos de batalla, donde las reputaciones se hacían y se destruían. Y aquella noche, rodeada por la élite, se sentía invencible. El salón principal estaba impecablemente decorado, con arreglos florales que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Mesas elegantes ocupaban el espacio y un escenario esperaba los discursos de la noche. Laura observó todo con mirada crítica, evaluando cada detalle como si fuera una auditoría social. Laura, querida. Sofía Castillo apareció a su lado, exhibiendo una sonrisa estudiada. ¡Qué evento maravilloso! Parece que todo nuestro grupo vino. Obviamente, Sofía, respondió Laura, ajustando una pulsera. Eventos como este son obligatorios para quienes tienen una posición social, aunque siempre me preocupa la calidad de los invitados. Mientras las copas de champán circulaban entre los presentes, Laura notó un movimiento que le causó un malestar inmediato. Una mujer de mediana edad, vestida de forma sencilla y discreta, caminaba entre las mesas llevando una bandeja de vasos de agua. Sus gestos eran amables, su sonrisa genuina, pero para Laura, aquella presencia representaba todo lo que estaba mal con la organización del evento. «¡Qué falta de clase!», susurró Laura a Sofía, gesticulando discretamente. «Mezclar a los empleados con los invitados de esta forma. Alguien debería enseñar protocolo social a esta gente». La mujer se acercaba lentamente, ofreciendo agua fresca a quien deseara. Su cabello estaba recogido con sencillez y usaba zapatos prácticos que contrastaban fuertemente con los tacones altos y glamorosos de las otras mujeres presentes. Para Laura, era como si alguien hubiera puesto una mancha en una obra de arte perfecta. «Buenas noches, señoras», dijo la mujer con voz suave al llegar a la mesa donde estaba. «Laura, ¿les gustaría un poco de agua?». Laura la examinó de arriba a abajo, con un desprecio mal disimulado. Cada detalle confirmaba sus sospechas. Ropa barata, accesorios inexistentes, una postura demasiado humilde. Era exactamente el tipo de persona que Laura creía que no pertenecía a ese ambiente. «No, gracias», respondió Laura secamente. «Y siendo muy franca, me parece bastante inadecuado tener a empleados circulando entre los invitados de esta manera. Existe un protocolo a seguir». La mujer mantuvo la sonrisa, pero Laura percibió una ligera vacilación en sus ojos. «Pido disculpas si causé alguna incomodidad. Mi intención era solo asegurar el confort de todos». «Confort». Laura soltó una carcajada, atrayendo miradas curiosas de las mesas cercanas. «¿Sabes lo que realmente me haría sentir cómoda? Que personas como tú entendieran claramente cuál es su lugar aquí». La tensión fue instantánea. Las conversaciones se detuvieron abruptamente.
Los rostros se giraron para observar la escena y un silencio tenso se instaló en esa parte del salón. La mujer permaneció serena, pero Laura sentía la adrenalina de la victoria corriendo por sus venas. Honestamente, continuó Laura, elevando el tono a propósito, pagué una fortuna por mi entrada a este evento benéfico. No imaginaba que tendría que lidiar con situaciones bochornosas como esta. Sofía intentó intervenir con un toque discreto en su brazo. Laura, tal vez no sea necesario. Claro que es necesario. ¡Sofía!, la interrumpió Laura, ahora completamente envuelta por su propia indignación. Alguien aquí tiene que tener el valor de decir la verdad. Esta persona está causando incomodidad a todos nosotros. La mujer respiró hondo, claramente herida, pero manteniendo una dignidad impresionante. Señora, si me permite explicar la situación. ¿Explicar qué exactamente? La cortó Laura con brutalidad. ¿Qué tipo de estrategia desesperada es esta? ¿Intentar infiltrarse en eventos de la alta sociedad, fingiendo trabajar aquí? Más personas comenzaron a acercarse, formando un pequeño círculo de espectadores. Laura se sentía como una heroína, defendiendo el orden social, exponiendo a una intrusa que había osado desafiar las reglas no escritas de la élite. Presten atención, anunció Laura a la creciente audiencia, gesticulando dramáticamente. Vean hasta dónde son capaces de llegar algunas personas. Probablemente vino de algún lugar lejano y pensó que podía simplemente mezclarse con nosotros. La humillación era pública y cruel. La mujer bajó la cabeza por un momento, sí, claramente afectada por las palabras venenosas, pero cuando la levantó de nuevo, sus ojos aún mantenían una serenidad que desconcertaba a Laura. Por favor, señora, intentó una vez más. Su voz suave pero firme. Si pudiera permitirme aclarar. No permito absolutamente nada, explotó Laura, sintiéndose poderosa ante la atenta audiencia. ¿Seguridad? ¿Dónde está la seguridad de este hotel? Tenemos una situación aquí que necesita ser resuelta inmediatamente. Fue en ese momento crítico que Ricardo Morales emergió de la multitud, corriendo hacia el grupo con una expresión de pánico absoluto en su rostro. Como organizador del evento y director de la Fundación Horizonte, había observado la escena desarrollarse y ahora llegaba, desesperado para contener el desastre. «Laura, por el amor de Dios, detente», gritó casi sin aliento, abriéndose paso entre los espectadores. «Ricardo, qué alivio», y exclamó Laura con aire triunfante. «Finalmente alguien responsable aparece. Esta mujer logró infiltrarse en tu evento. Necesitas tomar medidas serias e inmediatas». Ricardo miró a la mujer, humillada, con una mezcla de horror y desesperación total. Sus manos temblaban, visiblemente mientras intentaba procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Laura, ¿no comprendes la situación? Esta es una intrusa obvia», lo interrumpió Laura con autoridad. «Y exijo que sea retirada de aquí en este preciso momento». «Laura, por todos los santos». «Escucha lo que estoy tratando de decir», imploró Ricardo, el sudor comenzando a formarse en su frente. «Esta es Isabel Romero». El nombre resonó en el círculo de espectadores como una explosión silenciosa, pero Laura permaneció momentáneamente confusa, sin hacer la conexión inmediata. «¿Y qué? Nunca he oído hablar de ninguna Isabel», respondió con desdén, moviendo la cabeza. «El nombre no significa nada para mí». «Isabel Romero», repitió Ricardo, ahora con la voz temblando descontroladamente, propietaria del Hotel Continental, Plaza y presidenta fundadora de la Fundación Horizonte. Ella es la anfitriona de esta noche». El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Laura sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su corazón se disparó violentamente y por un momento el mundo entero pareció girar en cámara lenta. Miró de nuevo a la mujer que había atacado. Con tanta crueldad y detalles que había ignorado por completo, comenzaron a emerger. La postura naturalmente elegante, la mirada serena pero profundamente inteligente, la forma respetuosa en que los empleados del hotel se dirigían a ella. Eso es completamente imposible», tartamudeó Laura, sintiendo sus piernas flaquear peligrosamente. «Señora Laura», habló Isabel por primera vez, dirigiéndose directamente a ella,
su voz manteniendo la misma suavidad de antes. Estaba circulando entre los invitados porque esa es mi tradición personal, desde hace muchos años. Hago cuestión de conocer personalmente a cada persona, generosa que se disponga a apoyar nuestra causa. Beneficiente. Laura se dio cuenta con creciente horror que varias personas estaban grabando discretamente la escena con sus teléfonos móviles. La humillación devastadora que ella había intentado imponer a Isabel ahora se volvía contra ella con fuerza multiplicada. Isabel organiza este evento benéfico todos los años, continuó Ricardo, claramente nervioso e intentando suavizar la situación. Ella dona todas las ganancias operativas del hotel de esta noche a instituciones de caridad. Es reconocida como una de las mayores filántropas de nuestra ciudad y ciertamente una de las mujeres más respetadas y admiradas de nuestro medio social, añadió Sofía, ahora visiblemente avergonzada por estar asociada al comportamiento de Laura. Laura intentó desesperadamente hablar, pero descubrió que las palabras simplemente no lograban salir de su garganta. Isabel se acercó a ella con la misma serenidad de antes, pero ahora Laura podía ver claramente el dolor genuino y profundo en sus ojos amables. Señora Laura, dijo Isabel con una suavidad que lo hizo todo aún más doloroso. Trabajé durante años como empleada doméstica para poder ahorrar y comprar este hotel. Empecé mi viaje limpiando habitaciones y sirviendo mesas. Nunca me he olvidado de dónde vengo y por eso hago cuestión de tratar a cada persona con dignidad y respeto. Cada palabra de Isabel golpeaba a Laura como una puñalada emocional. Había atacado cruelmente los valores fundamentales que la propia Isabel representaba: humildad genuina, trabajo honesto y compasión por los demás. Yo realmente no sabía, logró murmurar Laura débilmente, lágrimas de desesperación comenzando a formarse en sus ojos. No sabía por qué eligió no saber, respondió Isabel con una profunda tristeza en la voz. Juzgó exclusivamente por mi ropa sencilla, por mi apariencia modesta, sin tomarse el trabajo de conocer mi historia o mi corazón. Ricardo hizo un intento desesperado por mitigar el desastre. Isabel, tengo la absoluta certeza de que fue solo un terrible malentendido. No fue un malentendido, Ricardo. Lo interrumpió Isabel gentilmente, moviendo la cabeza con tristeza. Fue prejuicio en su forma más pura y dolorosa. Y eso me entristece profundamente, porque eventos como este existen, justamente para unir a las personas en pro de causas más grandes que nosotros mismos. En ese momento crucial, Mateo Romero, hijo de Isabel y vicepresidente ejecutivo de la cadena de hoteles, se acercó rápidamente al grupo tras ser informado sobre la situación por un empleado, preocupado. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado aquí?», la preguntó con evidente preocupación, tocando protectoramente el brazo de Isabel. «Estoy bien, hijo mío, solo un poco decepcionada con la naturaleza humana», respondió ella suavemente, acariciando la mano de él con ternura maternal. Laura se dio cuenta con creciente horror que la situación se estaba volviendo exponencialmente peor. No solo había humillado brutalmente a la propietaria del hotel, sino que lo había hecho frente a su familia, transformando un momento privado de caridad en un espectáculo público de crueldad. «Mateo», intentó explicar Ricardo nerviosamente. Hubo un pequeño desencuentro entre... Pequeño. Una voz femenina cortó la explicación como una cuchilla. Era Valentina Ríos, reconocida periodista social y columnista del principal periódico de la ciudad. «Grabé absolutamente todo. Esta ha sido una de las demostraciones más crueles de prejuicio, de clase que he presenciado en décadas, cubriendo la sociedad». Laura sintió que literalmente iba a desmayarse allí mismo. Valentina era tristemente famosa por sus devastadoras columnas sociales sobre comportamientos inadecuados de la élite, y su pluma era capaz de destruir reputaciones construidas a lo largo de décadas. «Por favor, se lo ruego», logró articular Laura desesperadamente. «No publique nada sobre esto. Fue un error terrible, un malentendido catastrófico». «Fue mucho más profundo que un simple error», respondió Valentina con una frialdad cortante. «Fue una revelación.
cristalina de su verdadero carácter y de sus valores más íntimos. Isabel levantó la mano delicadamente, pidiendo un respetuoso silencio a todos. Valentina, por favor, considéralo con cariño. Todos nosotros, seres humanos, merecemos oportunidades de aprender, crecer y convertirnos en mejores personas. La magnanimidad absoluta de Isabel hizo la situación aún más insoportablemente dolorosa para Laura. La pobre mujer a la que había atacado, con tanta crueldad ahora estaba intentando generosamente protegerla de las consecuencias devastadoras de sus propias acciones. Señora Laura, se dirigió a ella Isabel por última vez. Espero sinceramente que esta noche le enseñe algo valioso y duradero sobre los peligros de los juicios precipitados. Las personas son invariablemente mucho más complejas y valiosas de lo que aparentan superficialmente ser. Laura observó, completamente paralizada, mientras Isabel se alejaba con una dignidad inquebrantable, seguida respetuosamente por su hijo y por Ricardo. El grupo de espectadores comenzó a dispersarse lentamente, pero las miradas de juicio severo y los susurros condenatorios continuaban resonando a su alrededor. Sofía se acercó a ella con una expresión de profundo bochorno. Laura, realmente necesito irme ahora. Lo que sucedió aquí fue absolutamente inaceptable e imperdonable. Una por una, sistemáticamente, las personas que Laura siempre consideró sus amigas más cercanas se alejaron deliberadamente, dejándola completamente sola en medio del lujoso salón, que ahora parecía hostil, frío y acusador. Laura comprendió, con una claridad devastadora, que su vida social acababa de desmoronarse por completo ante sus ojos. Pero lo que más la atormentaba no eran las consecuencias inevitables para su carrera o reputación social. Era la imagen indeleble del dolor genuino y profundo en los ojos bondadosos de Isabel. Una mujer extraordinaria que dedicaba su vida entera a ayudar a otros y que había sido atacada cruelmente en el momento en que más se mostraba vulnerable y generosa. Esa noche transformadora, Laura aprendería la lección más amarga de su vida, que las peores humillaciones son, inevitablemente, aquellas que nosotros mismos creamos y construimos, y que algunas lecciones llegan trágicamente demasiado tarde para evitar la destrucción total que causamos con nuestras propias manos. Laura se despertó a la mañana siguiente con una extraña sensación en el estómago, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Por unos benditos segundos, su mente aún no había procesado completamente los eventos de la noche anterior. Pero cuando la realidad regresó con toda su fuerza, sintió como si fuera golpeada por un camión a alta velocidad. El móvil al lado de la cama mostraba decenas de mensajes no leídos. Con manos temblorosas, Laura comenzó a abrir uno por uno, y cada notificación era peor que la anterior. Videos de la humillación que infligió a Isabel se estaban extendiendo por las redes sociales como la pólvora. Los comentarios eran devastadores, llamándola arrogante, prejuiciosa y cruel. ¿Cómo alguien puede ser tan inhumana? Leía un comentario que tenía miles de me gusta. Esta mujer es un ejemplo de todo lo que está mal en nuestra sociedad, decía otro. Laura sentía cada palabra como una puñalada, pero sabía que merecía cada una de ellas. Su teléfono sonó, y el nombre en la pantalla hizo que su corazón diera un vuelco. Javier Mendoza, su mayor cliente en la agencia Sol Dorado. Con las manos temblando contestó, Laura. La voz de Javier era fría como el hielo. Acabo de ver los vídeos que están circulando. ¿Es real? ¿Realmente trataste a Isabel Romero de esa manera? Javier, por favor, déjame explicar, imploró Laura, sintiendo que la voz le fallaba. Fue un malentendido terrible. No sabía quién era ella. ¿Y eso lo arregla todo? ¿El hecho de que no supieras quién era justifica la crueldad? La interrumpió Javier. Laura, nuestra empresa no puede asociarse con este tipo de comportamiento. Estoy cancelando nuestro contrato inmediatamente. La llamada terminó abruptamente, dejando a Laura mirando el teléfono en shock. Javier representaba el 40% de los ingresos de su agencia. Sin él, su empresa estaba seriamente amenazada. Antes de que pudiera procesar completamente la pérdida, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Camila Gutiérrez.
Otra clienta importante, Laura. Espero que tengas una muy buena explicación para lo que vi anoche, dijo Camila sin preámbulos. Mi empresa valora la diversidad y el respeto. No puedo mantener una asociación con alguien que demuestra tal falta de carácter. Una tras otra, las llamadas continuaron llegando. Clientes cancelando contratos, proveedores cuestionando asociaciones. Incluso empleados de su propia agencia llamando para renunciar. En cuestión de horas, Laura vio cómo su imperio profesional se desmoronaba como un castillo de naipes. Daniela, su asistente durante 5 años, llegó a la oficina con los ojos rojos y una carta en la mano. «Daniela, qué bueno que viniste», dijo Laura con un alivio desesperado. «Necesito tu ayuda para controlar esta situación. Tal vez podamos hacer una campaña de reparación de imagen». «Lo siento, Laura», la interrumpió Daniela extendiendo la carta. «Estoy presentando mi renuncia. No puedo seguir trabajando para alguien que hace lo que tú hiciste». «Daniela, no lo entiendes. Fue un error. Puedo cambiar. Puedo redimirme. 5 años. Laura, 5 años trabajé para ti. Y en todo ese tiempo vi cómo tratabas a las personas que considerabas inferiores. Personal de limpieza, repartidores, camareros. Lo de ayer no fue un error. Fue quien realmente eres». Las palabras de Daniela resonaron en la oficina vacía tras su partida. Laura se sentó en su silla ejecutiva, rodeada del lujo que tanto había valorado, pero sintiéndose completamente sola y perdida. Los días pasaron en una secuencia tortuosa de consecuencias. La columna social de Valentina Ríos había salido en el periódico con el título devastador. El verdadero rostro de la élite, cuando la arrogancia revela el carácter. El artículo detallaba no solo el incidente con Isabel, sino también otros episodios de comportamiento cuestionable. De Laura a lo largo de los años, la agencia Sol Dorado, que le había llevado 15 años construir, estaba al borde de la quiebra. Laura se vio obligada a despedir a la mayoría de los empleados restantes y a empezar a vender equipos para pagar las deudas. Cada día traía una nueva humillación, una nueva pérdida. Fue durante una de esas tardes sombrías que Laura decidió hacer algo que jamás había imaginado: investigar sobre Isabel Romero. Tal vez entender mejor a la mujer que había atacado la ayudaría a comprender la magnitud de su error. Lo que descubrió la dejó aún más devastada. Isabel no era solo una empresaria exitosa, era una verdadera heroína social. Artículos de periódicos antiguos revelaban su extraordinaria historia. Huérfana desde niña, había crecido en albergues, trabajado como empleada doméstica desde la adolescencia para mantenerse y lentamente había ahorrado cada céntimo para realizar el sueño de tener su propio negocio. Laura leyó con lágrimas en los ojos sobre cómo Isabel había comprado el Hotel Continental Plaza cuando estaba en quiebra, salvando más de 100 empleos. Y cómo había transformado el establecimiento no solo en un éxito comercial, sino en una plataforma para causas sociales. Todos los años donaba millones a instituciones de caridad, especialmente a aquellas que ayudaban a niños huérfanos, como ella lo había sido. ¿Cómo pude ser tan ciega?, le murmuró Laura para sí misma, leyendo sobre los premios humanitarios que Isabel había recibido. ¿Cómo pude atacar a alguien tan buena? Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios ¿de dónde eres y a qué hora nos escuchas? En ese momento de profunda reflexión su teléfono sonó. Era un número desconocido y Laura dudó antes de contestar. «Hola, Laura Valente», preguntó una voz masculina. «Mi nombre es Andrés Navarro. Soy periodista de investigación y me gustaría hablar con usted sobre el incidente en el Hotel Continental Plaza». Laura sintió que el estómago se le hundía. «No tengo nada que declarar. En realidad creo que sí. Estoy escribiendo un artículo sobre segundas oportunidades y redención. He oído que está pasando por un momento difícil». «Difícil». Y Laura rió amargamente. «Mi vida se acabó. Lo perdí todo. Empresa, amigos, reputación. Y lo peor es que merezco cada consecuencia.
Es interesante que diga eso, observó Andrés. La mayoría de las personas en su situación intentan justificarse o culpar a otros. Usted parece genuinamente arrepentida. Arrepentida no se acerca ni de lejos a lo que siento, confesó Laura, sorprendida por su propia honestidad. Isabel Romero es una persona extraordinaria y yo fui un monstruo con ella. ¿Qué tal si hablamos en persona? No prometo nada, pero tal vez su historia pueda inspirar a otras personas a reflexionar sobre sus propias actitudes. Laura aceptó encontrarse con Andrés al día siguiente. Ya no tenía nada que perder y una pequeña parte de ella esperaba que tal vez pudiera transformar su caída en algo útil para otros. El encuentro tuvo lugar en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, lejos de los lugares sofisticados que Laura solía frecuentar. Andrés era un hombre de mediana edad, de apariencia sencilla pero con una mirada penetrante. Cuénteme sobre esa noche, pidió después de que se sentaran. Laura respiró hondo y comenzó a relatar los eventos, esta vez sin intentar justificarse o minimizar sus acciones. Cada palabra era dolorosa, pero también liberadora de una forma extraña. Lo que más me duele, dijo, no son ni las consecuencias para mi vida, es recordar la expresión en su rostro. Isabel estaba siendo generosa, tratando de hacer que todos se sintieran bienvenidos. Y yo la ataqué exactamente por eso. Andrés tomaba notas mientras escuchaba. ¿Por qué cree que reaccionó de esa manera? Porque Era una persona horrible, respondió Laura simplemente. Pasé tanto tiempo construyendo barreras entre yo y las personas que consideraba inferiores, que olvidé la humanidad básica. ¿Y ahora? ¿Qué planea hacer? Laura miró por la ventana de la cafetería, observando a personas comunes viviendo sus vidas sencillas pero dignas. Honestamente no lo sé. Sé que quiero cambiar, que necesito cambiar, pero no sé cómo reparar lo que hice. ¿Ya intentó hablar con Isabel? ¿Cómo podría? Después de lo que hice, cualquier cosa que diga parecerá falsa o interesada. Andrés cerró su cuaderno de notas. Laura, ¿puedo contarle algo sobre Isabel que tal vez no sepa? ¿Qué? Ella ya pasó por algo similar. Hace muchos años, cuando estaba empezando en el sector hotelero, sufrió humillaciones terribles de personas de la alta sociedad. Lo sé porque escribí un artículo sobre su trayectoria hace años. Laura sintió una punzada en el corazón. Personas como yo, exacto. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Isabel transformó ese dolor en compasión. En lugar de volverse amargada, decidió que nunca haría que otra persona se sintiera como ella se sintió. Y yo hice exactamente lo contrario, murmuró Laura. Usé mi posición para hacer que otros se sintieran pequeños. Pero todavía tiene tiempo de cambiar esa narrativa, sugirió Andrés. La pregunta es, ¿está dispuesta a hacer el trabajo necesario? ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo real. No solo pedir disculpas o hacer donaciones para quedar bien. Trabajo de verdad, empezando desde abajo, entendiendo cómo viven las personas que usted despreciaba. Laura pensó por un largo momento. La idea era aterradora, pero también había algo liberador en ella. ¿Cómo sugiere que empiece? Isabel fue empleada doméstica antes de ser empresaria. ¿Qué tal si usted lo intenta? ¿Trabajar como empleada doméstica? ¿Realmente entender lo que significa estar del otro lado? La sugerencia fue como un shock para Laura. Ella, que siempre había tenido empleadas, trabajar como una. La idea era casi inconcebible. Sé que parece extremo, continuó Andrés, pero si realmente quiere cambiar, necesita entender el mundo a través de los ojos de las personas que juzgó. Laura salió de la cafetería con la cabeza dando vueltas. La sugerencia de Andrés resonaba en su mente mientras caminaba por las calles, observando a trabajadores que antes ni notaba, limpiadoras, guardias de seguridad, vendedores ambulantes, personas que trabajaban duro para sobrevivir, a las que siempre había ignorado o tratado con condescendencia. Esa noche, Laura tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tomó el teléfono y llamó a una agencia de empleos domésticos. «Buenas noches», dijo cuando contestaron. «Me gustaría registrarme como candidata a empleada doméstica». Hubo una pausa de sorpresa al otro lado de la línea. «¿Está segura, señora?»
¿Puedo preguntar su experiencia previa? Ninguna, respondió Laura honestamente, pero estoy dispuesta a aprender. Mientras proporcionaba sus datos, Laura sintió una mezcla de terror y esperanza. No sabía si lograría sobrevivir en un mundo tan diferente al que conocía, pero sabía que necesitaba intentarlo. Era la única forma de entender realmente el mal que había causado y tal vez encontrar una manera de redimirse. Semanas después, cuando recibió su primera oferta de empleo como doméstica en la casa de una familia de clase media, Laura dudó solo por un momento antes de aceptar. Era el comienzo de un viaje que pondría a prueba cada fibra de su ser, pero que tal vez fuera la única oportunidad de convertirse en la persona que debería haber sido desde el principio. La mujer arrogante que había humillado a Isabel Romero estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba la humildad. Y ese descubrimiento sería más transformador que cualquier cosa que pudiera imaginar. Laura miró el uniforme sencillo, extendido sobre la cama de su antiguo y lujoso cuarto, y sintió náuseas. Durante 3 días había intentado convencerse de que no necesitaba llegar a ese extremo, de que podría encontrar otra salida, cualquier otra salida. Pero la realidad era implacable. Su cuenta bancaria estaba casi en cero. El apartamento sería embargado por el banco en semanas y ya no tenía a nadie a quien pedir ayuda. Esto es ridículo, murmuró para sí misma por 100ª vez. Yo construí un imperio. Soy licenciada en administración por la mejor universidad del país. No puedo estar realmente considerando trabajar como esto. Pero el teléfono había sonado esa mañana y la voz de Beatriz, de la agencia de empleos domésticos, estaba ansiosa. Laura, ha surgido una vacante urgente. La familia Torres necesita a alguien hoy mismo. Pagan bien y son personas respetables. Laura había dudado por largos segundos antes de aceptar. No tenía elección, pero aún se negaba a admitir completamente que su vida había llegado a ese punto. La dirección la llevó a un barrio de clase media alta, lejos de los condominios de lujo donde solía moverse. La casa era bonita, bien cuidada, pero infinitamente más sencilla que cualquier lugar donde Laura había vivido. Cuando tocó el timbre, sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazar los dedos para disimular. «Usted debe ser Laura», dijo la mujer que abrió la puerta. Era Clara Torres, una señora de cabellos canosos y sonrisa genuina. «Entre, por favor». Qué bueno que pudo venir tan rápido. Laura entró en la casa e inmediatamente notó la diferencia abismal entre ese ambiente y su antigua vida. Muebles sencillos pero cómodos, decoración modesta, fotografías de familia esparcidas por las paredes. Era un verdadero hogar, algo que su lujoso apartamento nunca había sido. Nuestra antigua empleada, doña Elena, tuvo que viajar de urgencia para cuidar a su madre enferma, explicó Clara mientras la guiaba por la casa. Estamos desesperados porque mi esposo, Marcos, vuelve de viaje esta noche y la casa está hecha un completo desastre. Laura asintió, tratando de parecer interesada, pero por dentro todavía luchaba contra la realidad. ¿Cuál sería exactamente mi función? Limpieza general, organización, preparar la cena. Nada muy complicado, respondió Clara gentilmente. Beatriz dijo que no tiene mucha experiencia, pero estoy dispuesta a enseñarle. Yo tuve otras ocupaciones antes, murmuró Laura, evitando detalles. Me imagino. Todos tenemos nuestras historias, sonrió Clara comprensivamente. Lo importante es que está aquí ahora, dispuesta a trabajar. Las primeras horas fueron una verdadera pesadilla para Laura. Sus manos, acostumbradas solo a teclados de computadora y copas de cristal, ahora temblaban al sostener paños de limpieza y productos químicos. El fuerte olor de los detergentes la molestaba, y descubrió músculos que ni siquiera sabía que existían. No, Laura, la corrigió Clara pacientemente por 5ª vez. El paño tiene que estar bien escurrido. Si no deja marcas en el espejo. Laura suspiró frustrada. En su antigua vida daba órdenes. Ahora recibía instrucciones sobre cómo limpiar adecuadamente un baño. La humillación era constante y abrumadora. Durante el almuerzo, mientras comía un sándwich simple en la cocina,
algo impensable en su vida anterior. Laura observó a Clara organizando papeles en la mesa del comedor. «Disculpe la curiosidad», dijo Laura, «pero ¿en qué trabaja su familia?» «Mi esposo Marcos es contable en una empresa de eventos», respondió Clara, «y yo soy coordinadora de proyectos sociales en la Fundación Horizonte». El nombre golpeó a Laura como un rayo. Fundación Horizonte, la misma organización que dirigía Ricardo Morales, la misma donde Isabel Romero era presidenta. «¿Usted conoce a Isabel Romero?», preguntó Laura tratando de mantener la voz neutra. «Que si la conozco. Es mi jefa y una de las personas más admirables que he conocido», respondió Clara con entusiasmo. «¿Por qué?». «La conoce». Laura sintió que la sangre se le helaba. Trabajaría en la casa de una empleada de la mujer que había humillado públicamente. El universo parecía decidido a poner a prueba cada límite de su resistencia. «Y sí he oído hablar de ella», mintió Laura, bajando la vista. «Isabel es increíble», continuó Clara. Inconsciente de la incomodidad de Laura, creció en orfanatos, trabajó como empleada doméstica y hoy dirige un imperio hotelero, pero nunca ha perdido la humildad. Trata a todo el mundo con el mismo respeto, desde el CEO hasta el personal de limpieza. Cada palabra era como una puñalada para Laura. Clara describía exactamente las cualidades que ella jamás había poseído. «Por cierto», añadió Clara casualmente, «le pasó algo terrible la semana pasada. Una mujer horrible la humilló en público durante un evento benéfico». «No puedo imaginar cómo alguien puede ser tan cruel». Laura casi se atraganta con el sándwich. ¿Qué pasó exactamente? Una empresaria arrogante atacó a Isabel, pensando que era una empleada. La llamó intrusa. Dijo que no pertenecía a ese lugar. Imagínese a Isabel, que dedica su vida entera a ayudar a otros. ¿Y qué? ¿Qué le pasó a esa mujer?, preguntó Laura con la voz casi inaudible. «Perdió todo por lo que he oído. La empresa quebró. Los amigos se alejaron. Isabel incluso intentó minimizar el caso, porque es así de bondadosa, pero el daño ya estaba hecho». Laura se levantó abruptamente de la mesa. «Con su permiso, necesito ir al baño». Encerrada en el baño de la casa de Clara, Laura miró su reflejo en el espejo que acababa de limpiar. El rostro que la miraba era el de una extraña. Cabello despeinado, ropa sencilla, manos ásperas por los productos de limpieza. En pocos días se había convertido exactamente en el tipo de persona que solía ignorar. Pero peor que el cambio físico era la realización emocional. Clara hablaba de Isabel con tal admiración y cariño que Laura finalmente comprendió la verdadera magnitud de lo que había hecho. No había atacado solo a una empresaria exitosa. Había herido a una persona querida por cientos de empleados, protegida por una familia hotelera, respetada por toda la sociedad. Cuando volvió a la cocina, Clara estaba al teléfono. «Sí, Isabel, entiendo». «Claro, puedes contar conmigo». «Hasta mañana». Laura fingió estar ocupada organizando platos, pero sus oídos estaban atentos a cada palabra. «Era Isabel», explicó Clara después de colgar. «Mañana tendremos una reunión especial en la fundación sobre ese incidente desagradable. Quiere discutir cómo podemos transformar esta situación en algo positivo». «¿Transformar cómo?». No pudo evitar preguntar Laura. «Isabel cree que hasta las peores situaciones pueden generar aprendizaje. Está pensando en crear una campaña sobre empatía y respeto entre las clases sociales. Típico de ella, transformar el dolor en propósito». Laura sintió que las lágrimas comenzaban a asomar. Incluso después de haber sido atacada cruelmente, Isabel todavía buscaba el bien en todo. El resto del día transcurrió en una neblina de autocrítica y arrepentimiento. Laura limpió, organizó y cocinó, ejecutando tareas que jamás imaginó hacer. Cada actividad era una lección de humildad forzada, pero también una ventana a un mundo que siempre había ignorado. Cuando Marcos llegó de viaje, Laura observó discretamente la interacción cariñosa entre la pareja. Hablaban sobre su día, compartían preocupaciones, demostraban un amor genuino que contrastaba drásticamente con la vida vacía que Laura siempre había llevado. «Clara me contó que nos salvaste hoy», le dijo Marcos amablemente a Laura.
Muchas gracias por tu trabajo. No fue nada, murmuró Laura, no acostumbrada a la gratitud sincera. Doña Elena siempre dice que el trabajo doméstico es un arte, continuó Marcos. Transformar una casa en un hogar confortable es un don especial. Laura nunca había pensado en el trabajo doméstico como un arte o un don. Siempre lo había visto como algo inferior, indigno de consideración. Otra revelación dolorosa sobre sus prejuicios arraigados. Esa noche, volviendo a su apartamento casi vacío, Laura se sentó en el suelo de la sala, donde antes estaba su sofá de diseñador. Las piernas le dolían, las manos estaban resecas y olía a productos de limpieza. Pero por primera vez en semanas sentía que había hecho algo útil. Su teléfono vibró con un mensaje de Andrés, el periodista. ¿Cómo fue el primer día? Laura escribió y borró varias respuestas antes de enviar. Más difícil de lo que imaginé. Más necesario. ¿Quieres hablar de ello? Descubrí algo hoy, escribió Laura. La familia donde trabajo conoce a Isabel. Hablan de ella con tanto cariño, tanto respeto. Finalmente entiendo a quién realmente ataqué. ¿Y cómo te sientes sabiendo eso? Laura miró a su alrededor, a su apartamento en ruinas, luego a sus manos heridas por el trabajo y, finalmente, a su reflejo, en la pantalla oscura del televisor, que sería recogido al día siguiente. Siento que merezco cada segundo de esto, escribió. Pero también siento que tal vez, solo tal vez, esta sea mi oportunidad de convertirme en una mejor persona. En la mañana siguiente, Laura se despertó con dolores en todo el cuerpo. Cada músculo protestaba contra los movimientos, recordándole que su cuerpo no estaba acostumbrado al trabajo físico. Pero algo había cambiado durante la noche. La resistencia inicial estaba dando paso a una aceptación resignada, tal vez incluso determinada. Preparándose para otro día en la casa de los Torres, Laura se miró en el espejo e hizo una promesa silenciosa. Voy a aprender, voy a entender, y tal vez un día pueda mirarme en el espejo sin sentir asco. Pero lo que Laura no sabía era que Isabel había decidido visitar a Clara ese mismo día para discutir personalmente los planes de la campaña. En pocas horas, la mujer que la había destruido públicamente se enfrentaría cara a cara con la víctima de su crueldad. Y esta vez sería Laura quien estaría en una posición vulnerable, usando el uniforme de doméstica, con las manos ásperas por el trabajo, descubriendo lo que realmente significaba estar del otro lado de la humillación social. El destino estaba a punto de completar su círculo cruel, pero quizás necesario. Laura estaba de rodillas en el suelo de la sala, frotando una mancha rebelde en la alfombra, cuando escuchó a Clara contestar el teléfono en la cocina. La voz animada de su jefa resonó por la casa. Isabel, qué sorpresa maravillosa. Claro que puedes venir ahora. Estaba ansiosa por hablar personalmente sobre la campaña. La sangre de Laura se heló instantáneamente. El paño de limpieza se le escurrió de las manos temblorosas, mientras la realidad la golpeaba como un tsunami. Isabel Romero venía a esa casa, a la casa donde Laura trabajaba como empleada doméstica. El destino había preparado la confrontación más cruel posible. Laura, llamó Clara desde la cocina. Mi jefa viene aquí en 1 hora. ¿Puedes esmerarte en la limpieza de la sala? Quiero que todo esté perfecto. Claro, señora Clara, logró responder Laura, pero su voz salió ronca y temblorosa. Intentó levantarse y descubrió que sus piernas no obedecían. El shock era tan intenso que tuvo que apoyarse en el sofá para no desmayarse. 1 hora, 60 minutos para prepararse para el momento más humillante de su vida. Laura corrió al baño y miró su reflejo en el espejo. Cabello recogido en un moño simple, rostro sudado por el trabajo, manos ásperas y rojas por los productos químicos. Estaba irreconocible, exactamente como las personas que siempre había despreciado. No puedo estar aquí cuando ella llegue, murmuró para sí misma, comenzando a quitarse el uniforme. Voy a inventar una emergencia. Me iré ahora mismo. Pero cuando comenzó a cambiarse, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Su vida anterior se había desmoronado por completo. Este trabajo era todo lo que le quedaba y si huía ahora, perdería incluso eso. Estaba acorralada por su propio destino,
Laura volvió a la sala con las piernas temblorosas y continuó limpiando, pero cada movimiento era mecánico. Su mente giraba desesperadamente, tratando de imaginar cómo reaccionaría Isabel al verla en esa situación. ¿Sería triunfo, desprecio o algo peor? ¿Lástima? 40 minutos después, Clara revisó la sala por última vez. Laura, qué trabajo maravilloso. Todo está reluciente. No, cuando llegue Isabel, ¿puedes servir el café que preparé? Por favor, yo... ¿Puedo hacerlo desde la cocina? Intentó sugerir Laura desesperadamente. No quiero interrumpir su reunión, para nada. Isabel siempre hace cuestión de saludar y agradecer a todos los empleados. Ella tiene mucho aprecio por las personas que trabajan con dedicación. Las palabras de Clara eran como puñaladas. Laura sabía exactamente cómo Isabel trataba a los empleados, con el respeto y la dignidad que ella misma jamás había demostrado. Sonó el timbre y Laura sintió como si el mundo se estuviera derrumbando. Clara fue a abrir y sus voces llegaron hasta la sala. Isabel, querida, qué alegría tenerte aquí. Clara, gracias por recibirme en tu casa. Sé que es tu día libre. Esa voz. Laura reconocería ese tono. Era la misma voz que había intentado explicar su presencia en el evento, que había pedido permiso para aclarar la situación, que había mantenido la dignidad incluso bajo un ataque cruel. Ven, vamos a la sala. Laura preparó un café especial para ti. Los pasos se acercaban y Laura se posicionó estratégicamente de espaldas a la entrada, organizando tazas en la mesita de centro con manos que temblaban violentamente. Tal vez podría evitar ser reconocida. Tal vez podría salir discretamente, Laura, llamó Clara. Ven a conocer a mi jefa Isabel Romero. Laura respiró hondo y se giró lentamente. El momento pareció ocurrir en cámara lenta. Isabel estaba parada en la entrada de la sala, elegante como siempre, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Laura, su expresión cambió por completo. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. Isabel palideció. Sus ojos se abrieron de par en par y, por un momento, se quedó completamente inmóvil. Clara, al percibir la tensión repentina, miró confundida entre las dos mujeres. ¿Ustedes se conocen?», le preguntó vacilante. Laura abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Isabel, por su parte, mantenía un silencio tenso, claramente procesando la situación imposible que se presentaba. «Isabel», insistió Clara preocupada. «¿Está todo bien?». Isabel finalmente encontró su voz, pero salió débil y afectada. «Clara, ¿podemos hablar en privado por un momento?». «Claro, claro». «Laura, ¿puedes darnos un momento?». Laura prácticamente corrió a la cocina, pero dejó la puerta entreabierta. No podía resistir la tentación de escuchar la conversación que definiría su destino. Clara, la voz de Isabel estaba cargada de emoción. «Esta Laura es ella, es la mujer del evento». «¿Cómo que la mujer del evento?», preguntó Clara confundida. «¿Qué mujer? ¿La que me atacó en el hotel? ¿La que me humilló públicamente?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura podía imaginar el shock estampado en el rostro de Clara. La misma Clara que había hablado de Isabel con tanto cariño y que había recibido a Laura con tanta gentileza. Eso es imposible», dijo finalmente Clara con la voz temblorosa. Ella trabaja para mí. Ella es Laura Valente, expropietaria de la agencia Sol Dorado», completó Isabel suavemente. «Y aparentemente las consecuencias de sus acciones la han traído hasta aquí». Laura escuchaba cada palabra como si fueran sentencias de muerte. La amable Clara, que la había tratado con tanto respeto, ahora sabía exactamente quién era y qué había hecho. «Isabel, yo no sabía». «Si lo hubiera sabido, jamás habría», comenzó Clara, claramente angustiada. «Clara, tú no hiciste nada malo», la interrumpió Isabel. «No podías saberlo. La cuestión ahora es, ¿qué hacemos con esta situación?». Laura no aguantó más. Salió de la cocina y volvió a la sala, donde las dos mujeres la esperaban con expresiones completamente diferentes. Clara parecía conmocionada y confundida, mientras que Isabel mantenía una serenidad forzada que no lograba ocultar el dolor en sus ojos. «Isabel,
dijo Laura, su voz quebrándose en la primera palabra. Sé que no tengo derecho a hablar, pero necesito... ¿Necesita qué? La interrumpió Isabel, y por primera vez desde que se conocieron, había una dureza en su voz. Necesita explicarse, necesita justificarse o necesita pedir disculpas porque ahora está en una posición vulnerable. Merezco esto, dijo Laura, las lágrimas comenzando a correr. Merezco su ira, su desprecio, todo. Pero, por favor, no castigue a Clara por no saber quién era yo. ¿Castigar a Clara? Lo repitió Isabel con incredulidad en la voz. Laura, todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es sobre castigo. Es sobre las consecuencias de las elecciones que hacemos. Clara se levantó claramente incómoda. Tal vez debería dejarlas conversar. No, dijo Isabel firmemente. Clara, tienes derecho a saber con quién estás trabajando. Laura no es solo alguien que me ofendió. Ella representó todo lo que está mal en nuestra sociedad. El prejuicio, la arrogancia, la total falta de empatía. Cada palabra era como una bofetada para Laura, pero sabía que eran verdaderas. Durante semanas, continuó Isabel, escuché comentarios sobre esa noche. Empleados del hotel vinieron a contarme lo conmocionados que estaban. Personas que me conocen desde hace años expresaron su indignación. No solo me atacaste a mí, atacaste todo por lo que trabajo. Lo sé, susurró Laura. Descubrí quién es usted realmente. Su historia, su trabajo, su generosidad. Y eso lo hace todo 1000 veces peor. ¿Descubrió? Isabel rió amargamente. Laura, eso siempre estuvo disponible para quien se interesara en saberlo. El problema es que usted nunca se interesó por conocer a las personas que juzgaba inferiores. Clara observaba la confrontación en silencio, pero Laura podía ver la decepción creciendo en sus ojos amables. Isabel, intentó Laura una vez más, sé que no merezco el perdón, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero estoy tratando de cambiar. Estoy aquí, trabajando honestamente, tratando de entender. ¿Tratando de entender qué? ¿Cómo es ser humillada? ¿Cómo es ser juzgada por la apariencia? Isabel se levantó, su voz cargada de emoción contenida. Laura, usted está experimentando una fracción de lo que personas como yo viven todos los días. Lo sé. Y odio a la persona que era. Y explotó Laura finalmente, liberando toda la angustia acumulada. Odio cómo trataba a las personas. Odio mi arrogancia. Odio haberle causado dolor a alguien como usted. Entonces, ¿por qué tardó tanto en darse cuenta? Preguntó Isabel, su voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué necesitó perderlo todo para desarrollar un mínimo de empatía? La pregunta resonó en la sala como un disparo. Laura no tenía respuesta porque la verdad era indefendible. Clara, se dirigió Isabel a su empleada. No puedo decidir por ti, pero necesitas saber que trabajar con Laura significa trabajar con alguien que causó una de las humillaciones más profundas de mi vida. Clara miró entre las dos mujeres, claramente dividida. Isabel, yo no sé qué hacer. Laura ha trabajado bien, pero ahora que lo sé... Me iré, dijo Laura súbitamente. No causaré más problemas. Clara, usted es una persona maravillosa que no merece estar en medio de esto. Laura, espera, la llamó Isabel cuando se dirigía a la salida. Siéntate. Laura obedeció, confundida por el cambio en el tono de Isabel. ¿Quieres saber por qué estoy aquí hoy?, preguntó Isabel. Vine a hablar con Clara sobre una campaña educativa basada en lo que me hiciste. Una campaña sobre empatía, respeto y las consecuencias del prejuicio. Laura bajó la cabeza, avergonzada. Pero ahora, continuó Isabel, estoy viendo algo que no esperaba. ¿Realmente has cambiado? ¿No estás solo fingiendo arrepentimiento? He cambiado, susurró Laura. O al menos estoy intentando desesperadamente cambiar. Isabel la estudió por un largo momento. Clara, ¿podrías darnos unos minutos? Clara asintió y salió de la sala, dejando a las dos mujeres solas por primera vez desde la fatídica noche. Laura, dijo Isabel suavemente, voy a hacerte una propuesta. Pero antes necesito que entiendas, esto no es el perdón. El perdón debe ser ganado, no dado. Laura asintió, apenas atreviéndose a respirar. Quiero que participes en mi campaña. Quiero que cuentes tu historia.
¿Cómo llegaste al punto de humillar a una extraña? ¿Cómo lo perdiste todo? ¿Cómo estás aprendiendo a ser diferente? ¿Usted quiere que me exponga públicamente? Preguntó Laura, incrédula. Quiero que tu experiencia sirva para educar a otros. Que tu caída y tu intento de redención muestren que las personas pueden cambiar, pero que las consecuencias de nuestras acciones son reales. Laura sintió una mezcla de terror y esperanza. Era una oportunidad de transformar su tragedia en algo útil, pero significaría exponer su vergüenza al mundo entero. Si aceptas, continuó Isabel, podrás seguir trabajando para Clara, pero bajo una condición. Durante 6 meses, trabajarás también como voluntaria en la fundación, ayudando a personas en situaciones vulnerables. Acepto, dijo Laura inmediatamente. Acepto cualquier cosa. Piénsalo bien. Laura, esto significa enfrentar cámaras, entrevistas, el juicio público. Significa admitir tus errores a millones de personas. Laura miró a los ojos de Isabel y vio algo que no esperaba. Una chispa de esperanza mezclada con cautela. Si esto puede ayudar a que una persona no cometa los mismos errores que yo, vale cualquier humillación. Isabel asintió lentamente. Entonces empezamos la próxima semana. Pero Laura, entiende, esta es tu única oportunidad de redención. Si me decepcionas de nuevo, no habrá una segunda oportunidad. Laura sabía que se le estaba ofreciendo un regalo que no merecía. Una oportunidad de transformar su destrucción en reconstrucción, su caída en aprendizaje. Pero también sabía que el camino por delante sería el más difícil de su vida. Laura pasó 3 noches seguidas sin poder dormir, mirando el techo agrietado de su habitación casi vacía. La propuesta de Isabel resonaba en su mente como una pesadilla. Exponerse públicamente, admitir sus errores a millones de personas, transformar su vergüenza en un espectáculo nacional. No puedo hacer esto, murmuraba en la oscuridad a las 3 de la madrugada. No puedo exponerme de esta forma. Ya lo perdí todo. No puedo perder también mi dignidad. Pero cuando el despertador sonó a las 5 de la mañana, se arrastró fuera de la cama. Había prometido seguir trabajando para Clara, y una promesa era una promesa. Quizás la primera que realmente pretendía cumplir en toda su vida adulta. El trabajo doméstico estaba destruyendo su cuerpo de forma sistemática. La espalda le dolía, tanto que necesitaba apoyarse en la pared para levantarse por la mañana. Las rodillas estaban permanentemente moradas de tanto fregar suelos de cerámica y sus manos parecían papel de lija de tan resecas por los productos químicos. Cada músculo protestaba contra la rutina brutal, pero Laura descubría algo perturbador. Comenzaba a encontrar una extraña paz en el dolor físico. Era como si cada punzada fuera una pequeña penitencia por los años de crueldad. «Buenos días, Laura», la saludó Clara cuando llegó a la casa de los Torres. El tono era diferente desde la revelación, más formal, menos cálido. «Hoy vamos a limpiar el sótano por completo. Hay cajas de libros muy pesadas que necesitan ser reorganizadas». Laura se dio cuenta de inmediato de que la estaban poniendo a prueba. Clara quería ver hasta dónde aguantaría. Si realmente estaba dispuesta a sudar por el salario que recibía. «Claro, señora Clara. ¿Dónde están las cajas?» El sótano era húmedo, mal iluminado y olía a moho acumulado. Laura pasó las siguientes 5 horas, cargando cajas que pesaban más que cualquier cosa que hubiera levantado en su vida. Su columna gritaba de dolor con cada movimiento. El sudor le corría por los ojos, causándole ardor, y sentía como si fuera a vomitar por el esfuerzo extremo. «Dios mío», jadeó Laura, apoyándose en una pared después de cargar la 20ª caja. «¿Cómo hace la gente esto todos los días? ¿Cómo aguantó Isabel años de esto?» Cuando finalmente subió del sótano, tambaleándose como una borracha, Clara la observó con una expresión indescifrable. «Laura, estás muy pálida. Necesitas parar». «¿Puedo continuar?», mintió Laura, agarrándose a la barandilla para no desplomarse. «Solo necesito 1 minuto. No, siéntate. Voy a buscar agua y algo de comer». Laura se derrumbó en una silla de la cocina, cada músculo del cuerpo temblando de agotamiento.
Miró sus manos, antes cuidadas semanalmente en la manicura, ahora con uñas rotas, pequeños cortes y callos formándose. Eran las manos de una trabajadora y, por primera vez en su vida, sintió orgullo por ello. Clara regresó con agua fría y un sándwich simple. Laura, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Puede. ¿Por qué estás haciendo realmente esto? Una mujer con tu nivel educativo podría buscar otros tipos de trabajo. ¿Por qué elegiste precisamente el trabajo doméstico? Laura bebió el agua lentamente, organizando sus pensamientos. Porque necesito entender en mi propia piel lo que significa ser despreciada. Necesito sentir lo que Isabel sintió durante años, antes de conseguir su propio negocio. ¿Y estás logrando entenderlo? Cada día aquí me humilla y me enseña al mismo tiempo, admitió Laura con una honestidad brutal. Descubrí músculos que no sabía que existían. Siento dolores que nunca imaginé posibles. Pero también descubrí que el trabajo honesto tiene una dignidad que mi vida anterior nunca tuvo. Clara asintió pensativa, observando a Laura con una curiosidad renovada. Isabel llamó hoy temprano. Quiere hablar contigo de nuevo. Hoy por la tarde. El estómago de Laura se contrajo violentamente. ¿Qué dijo exactamente? Que ha tomado una decisión sobre su propuesta, pero también dijo que no será una conversación fácil. Clara, yo no sé si estoy preparada para escuchar un rechazo. Laura, Clara se inclinó hacia adelante. ¿Puedo darte un consejo basado en 15 años conociendo a Isabel? Claro, es la persona más justa que he conocido en mi vida. Si te está ofreciendo una segunda oportunidad, es porque genuinamente cree que puedes merecerla. Pero Isabel también es implacable cuando se trata de justicia. Si decide darte esta oportunidad, va a exigir todo de ti. Esa tarde, Laura esperó a Isabel en la misma sala donde se habían enfrentado por primera vez, pero ahora estaba aún más nerviosa, porque intuía que esa conversación definiría permanentemente su futuro. Isabel llegó puntualmente, pero Laura notó algo diferente en su postura. Parecía cansada, como si llevar el peso de la decisión sobre Laura le estuviera pasando factura emocional. Laura, dijo Isabel, sentándose frente a ella sin sonreír. He pasado semanas pensando en nuestra última conversación. Yo también. No he podido pensar en otra cosa. Llegué a una conclusión importante. No puedo tomar esta decisión sola. Laura sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo así? Hay otras personas involucradas que fueron afectadas por lo que hiciste. Mis empleados, Laura, las personas que trabajan en el hotel, que te vieron atacarme, que se sintieron indignadas y heridas por tu crueldad. ¿Usted quiere que yo hable con ellos?, preguntó Laura, la voz saliendo como un susurro aterrorizado. Quiero que te enfrentes a cada persona que fue testigo de tu brutalidad, que mires a los ojos de los empleados que despreciaste y expliques por qué. Mereces una segunda oportunidad. Isabel, eso es pedir demasiado. Laura se levantó agitada, comenzando a caminar por la sala. No puedo exponerme a esa humillación pública de nuevo. Y fue en ese momento que algo en Isabel se rompió. «Humillación», gritó, explotando en una furia que había contenido durante semanas. ¿Crees que esto es humillación? Laura, me destruiste frente a cientos de personas. Las lágrimas que Isabel había reprimido finalmente se desbordaron. Me hiciste sentir como basura en mi propio evento. Me redujiste a nada frente a personas que me respetan. Laura se quedó paralizada, viendo a Isabel perder completamente la compostura por primera vez. ¿Sabes lo que es llegar a casa después de ser atacada de esa manera?, continuó Isabel sollozando. ¿Sabes lo que es mirarte al espejo y preguntarte si realmente pareces tan inferior como tú me hiciste sentir? Isabel, cállate y escucha. Y gritó Isabel con una intensidad que hizo retroceder a Laura. Lloré, Laura, lloré como una niña abandonada. Yo que superé orfanatos, que construí un imperio hotelero, que ayudo a cientos de familias. Lloré durante horas porque tus palabras me llevaron de vuelta a esa niña huérfana que era humillada por ser pobre. El dolor crudo en la voz de Isabel era insoportable de presenciar.
¿Sabes lo que hicieron mis empleados después de que me atacaste?, preguntó Isabel, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Estuvieron 2 días consolándome. 2 días, personas que ganan un salario mínimo se tomaron tiempo para cuidar a su jefa herida emocionalmente. Laura estaba llorando también ahora, finalmente comprendiendo la extensión real del trauma que había causado. ¿Crees que puedes simplemente decidir que has cambiado y merecer un perdón instantáneo?, preguntó Isabel, su voz volviendo a un tono normal, pero cargada de dolor. ¿Que unas pocas semanas limpiando casas compensan años de prejuicio y crueldad? No, susurró Laura, sé que no compensa nada. Mis empleados me quieren como a una familia, Laura, y vieron a alguien a quien admiran ser destrozada por una persona como tú. Así que sí, vas a enfrentarlos. Vas a mirar a los ojos de cada uno y explicar cómo pretendes reparar el mal irreparable que causaste. ¿Y si me rechazan por completo?, preguntó Laura temblando. Entonces aceptarás ese rechazo como yo acepté tu crueldad, respondió Isabel fríamente. Y aprenderás que no todo en la vida se puede arreglar solo porque decidimos que queremos arreglarlo. Isabel se recompuso ligeramente, volviendo a sentarse. Laura, no estoy ofreciendo esto por bondad cristiana. Lo ofrezco porque creo que las personas pueden cambiar, pero el cambio verdadero tiene un precio altísimo. Cuesta orgullo, cuesta comodidad, cuesta la ilusión de que podemos controlar cómo nos ven los demás. ¿Cuándo sería esa reunión?, le preguntó Laura, vacilante. Mañana por la noche. En el hotel, exactamente en la misma sala donde me atacaste. El simbolismo era cruel y perfectamente calculado. Laura volvería al escenario del crimen para enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Habrá prensa, cámaras?, preguntó Laura aterrorizada. No, será completamente privado. Solo tú, yo y aproximadamente 30 empleados que presenciaron el ataque o fueron afectados emocionalmente por él. Laura cerró los ojos, tratando de imaginar a 30 personas mirándola con ira, decepción y un juicio severo. Era demasiado aterrador para contemplarlo sin entrar en pánico. Isabel, no sé si tengo el valor suficiente. ¿Valor?, repitió Isabel. Pero ahora su voz había recuperado un poco de su suavidad característica. Laura, el valor no es la ausencia de miedo. El valor es hacer lo que se tiene que hacer, a pesar del terror que sentimos. ¿Y si fracaso por completo? ¿Y si me odian? ¿Y si descubres que algunas heridas no pueden ser curadas solo con palabras bonitas? Se completó Isabel. Entonces aprenderás una de las lecciones más importantes de la existencia humana, que nuestras acciones tienen consecuencias, permanentes e irreversibles. Laura abrió los ojos y miró directamente a Isabel. ¿Usted cree que puedo cambiar de verdad? Isabel dudó visiblemente antes de responder, y Laura vio la lucha interna reflejada en sus ojos. Quiero creerlo desesperadamente, dijo Isabel finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Necesito creer que las personas pueden ser mejores que sus peores momentos. Pero la fe necesita ser alimentada por acciones concretas, Laura, y mañana será tu prueba definitiva. Esa noche, Laura no pudo comer ni un trozo de pan. Se quedó sentada en el suelo de su apartamento casi vacío, escribiendo y reescribiendo obsesivamente lo que diría a los empleados. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo pedir perdón por algo que quizás era imperdonable? Su teléfono sonó alrededor de las 10 de la noche. Era Andrés, el periodista que se había convertido en una especie de consejero no oficial. Supe que Isabel ha programado un encuentro con los empleados, dijo. ¿Cómo estás lidiando con eso? Estoy aterrorizada, admitió Laura sin dudar. Andrés, ¿y si es un fracaso total? ¿Y si me destruyen emocionalmente? Laura, ¿puedo compartir algo que he aprendido cubriendo historias de redención humana durante 20 años? Por favor. El fracaso solo ocurre cuando dejamos de intentar. Puedes ser rechazada mañana, puedes ser humillada más allá de la imaginación, puedes salir de allí sin un solo perdón. Pero si enfrentas esa situación con total honestidad y vulnerabilidad genuina,
Ya habrás vencido a la persona que eras antes. No entiendo. La Laura que conocía hace meses jamás tendría el valor de ponerse en una posición tan vulnerable. Jamás arriesgaría su orgullo para intentar reparar los daños que causó. El simple hecho de que estés dispuesta a pasar por esta experiencia ya demuestra una transformación real y profunda. Por primera vez en días, Laura sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse. Andrés, ¿crees que Isabel pueda perdonarme completamente algún día? Laura, el perdón no es sobre lo que mereces o no, es sobre lo que la persona herida elige dar libremente. Pero puedo decirte una cosa con certeza. Isabel no sería la mujer extraordinaria que es si no creyera en la posibilidad real de la redención. Y humana. Después de colgar, Laura fue al espejo empañado del baño y se enfrentó a su reflejo. La mujer que la observaba estaba completamente irreconocible. Cabello simple y despeinado, rostro marcado por el agotamiento físico, manos ásperas y heridas, una postura naturalmente humilde. No quedaba nada de la ejecutiva arrogante que había atacado a Isabel. Mañana, se dijo a sí misma, vas a enfrentar las consecuencias reales de quién fuiste. Y tal vez, solo tal vez, descubrirás finalmente en quién puedes convertirte. Laura sabía que el encuentro del día siguiente sería el momento más difícil y definitorio de toda su existencia, pero por primera vez desde que todo comenzó, sentía una extraña determinación creciendo dentro de ella. Sin importar el resultado, enfrentaría la verdad. Independientemente de cuán dolorosa y destructora fuera, Laura llegó al Hotel Continental Plaza 2 horas antes de la hora acordada. Quería respirar el mismo aire donde había cometido el error más grave de su vida. Quería prepararse mentalmente para el juicio que la esperaba. El salón estaba siendo arreglado exactamente como lo recordaba, elegante, imponente y ahora transformado en un tribunal, donde sería juzgada por las personas a las que había herido indirectamente. Isabel la encontró vagando nerviosamente por los pasillos. «Llegaste temprano», observó Isabel, y Laura notó que ella también parecía tensa. «No podía quedarme en casa esperando», admitió Laura. «Isabel, antes de que empecemos, gracias por darme esta oportunidad. Aunque no la merezca, Laura, esto no es una oportunidad gratuita. Es una oportunidad para que demuestres que el cambio real es posible. La diferencia es sutil, pero importante». A las 7 de la noche en punto, los empleados comenzaron a llegar. Laura los observó discretamente a través de la puerta entreabierta. Eran personas de todas las edades, desde jóvenes recepcionistas hasta señores que trabajaban en mantenimiento. Desde hacía décadas, cada rostro llevaba una expresión de curiosidad, mezclada con una clara desconfianza. «¿Lista?», le preguntó Isabel tocando el hombro de Laura. «Nunca voy a estar lista para esto, pero estoy aquí». El salón había sido organizado en un círculo con sillas sencillas. Laura se sentó en la silla indicada, sintiéndose como una acusada, esperando sentencia. 30 pares de ojos la observaban con diferentes intensidades, algunos curiosos, otros visiblemente hostiles. Isabel se posicionó en el centro y llamó la atención de todos. «Personal, gracias por venir aquí después de su jornada. Sé que algunos se sorprendieron con mi invitación, pero me pareció fundamental que conocieran a Laura Valente personalmente». Un murmullo recorrió el grupo. Laura pudo oír susurros que la hicieron encogerse. «Es ella misma, la bruja que atacó a nuestra jefa. Qué cara dura venir aquí». «Laura pidió hablar con ustedes», continuó Isabel, «para explicar sus acciones y tal vez encontrar un camino para reparar lo que hizo». Sergio, un hombre robusto de seguridad, levantó la mano de inmediato. «Doña Isabel, con todo respeto, ¿por qué deberíamos escuchar a esta mujer? Todos vimos lo que le hizo». «¿Por qué, Sergio?», respondió Isabel con paciencia. «Porque todos merecemos la oportunidad de explicarnos. Incluso cuando cometemos errores imperdonables». Laura se levantó con las piernas temblando visiblemente, miró alrededor del círculo y encontró 30 pares de ojos fijos en ella. Algunos curiosos, muchos claramente hostiles. «Mi nombre es Laura Valente.
Comenzó, su voz casi inaudible. Y yo soy la persona que atacó a Isabel en este mismo lugar hace algunas semanas. Habla más alto, gritó alguien del fondo. Si vas a humillarte, que al menos todo el mundo te oiga. Laura respiró hondo y elevó la voz. No vine aquí a humillarme ni a buscar lástima. Vine a confesar que fui una persona cruel, prejuiciosa y despreciable, y que las consecuencias de mis acciones me han llevado exactamente al lugar donde siempre debería haber estado. Lucía, una joven recepcionista, se manifestó con sarcasmo. ¿Usted perdió su dinero y ahora quiere que sintamos pena? No quiero la pena de nadie, respondió Laura firmemente. Quiero que sepan que merezco cada segundo de sufrimiento que estoy pasando. Lo merezco porque pasé años mirando a personas trabajadoras como ustedes, como si fueran inferiores. ¿Y ahora somos iguales?, preguntó doña Elena, una señora que trabajaba en la limpieza desde hacía 20 años. Su voz cargaba décadas de resentimiento acumulado. Laura la miró directamente. No, ustedes siempre fueron superiores a mí. Ustedes trabajan con dignidad, construyen familias honestas, respetan a otros seres humanos. Yo solo acumulé dinero pisando a quien fuera necesario. Entonces, ¿por qué le hizo eso a nuestra jefa?, preguntó Sergio con aspereza. Porque fui criada creyendo que algunas personas valían más que otras. Porque confundí dinero con valor humano. Porque nunca me tomé el trabajo de conocer la historia de nadie. ¿Y ahora la conoce?, me preguntó Lucía con escepticismo evidente. Ahora trabajo como empleada doméstica, dijo Laura, causando un silencio de sorpresa en la sala. Me levanto a las 5 de la mañana, limpio casas, y cargo peso que destroza mi espalda. Me lastimo las manos con productos químicos y siento en mi piel cada humillación que personas como ustedes sienten a diario. Pobrecita la señora, murmuró alguien irónicamente. No, dijo Laura con una firmeza inesperada. No sientan pena por mí, sientan ira, sientan asco, pero no pena. Yo elegí ser cruel. Ahora estoy cosechando exactamente lo que sembré. Diego, un joven camarero, se levantó. Señora Laura, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Usted tiene hijos? No. Yo tengo una hija de 3 años, dijo Diego con la emoción clara en su voz. Y cuando crezca quiero que trabaje en lugares donde sea respetada. No importa la función. Usted puede garantizar que nunca más va a tratar a alguien como ¿trató a nuestra jefa? Laura miró a los ojos del joven padre y vio la preocupación genuina por el futuro de su hija. Diego, no puedo garantizar que seré perfecta, pero puedo garantizar que esta experiencia me ha marcado de tal forma que jamás podré olvidar lo que significa estar del otro lado de la humillación. Isabel, que observaba en silencio, finalmente se manifestó. Laura, cuéntales lo que descubriste sobre mí. Laura se giró hacia Isabel, luego hacia los empleados. Descubrí que Isabel es todo lo que yo nunca fui. Creció en orfanatos, trabajó como empleada doméstica, ahorró cada céntimo para comprar este hotel y, en lugar de usar su éxito para vengarse de quienes la humillaron, lo usa para ayudar a otros. ¿Eso cambia algo?, preguntó Sergio duramente. Hace mi crueldad 1000 veces peor, admitió Laura, las lágrimas comenzando a correr. Ataqué a una mujer que dedica su vida a ayudar a personas en situación vulnerable. Ataqué a alguien que transformó el dolor en propósito. Ricardo, del departamento de eventos, se levantó abruptamente. ¿Sabe lo que hizo doña Isabel después de su ataque? ¿Qué?, preguntó Laura confundida. Se encerró en el baño y lloró durante 2 horas, dijo Ricardo, su voz cargada de indignación. 2 horas. La mujer más fuerte que conocemos lloró por sus crueles palabras. El impacto fue como un golpe físico para Laura. Yo no lo imaginaba. ¿Y sabe lo que hizo después de llorar?, continuó Ricardo implacablemente. Volvió al evento y siguió sonriendo a los invitados. Siguió siendo amable con todo el mundo, porque ella es así. Pone el bienestar de los demás por encima de su propio dolor. Laura no pudo contener más el llanto. Isabel no merecía nada de lo que le hice. Nadie lo merece y llevaré esta culpa para siempre. La culpa no resuelve nada, dijo doña Elena con dureza.
¿Qué va a hacer para reparar? Isabel me ofreció la oportunidad de participar en una campaña educativa, explicó Laura entre sollozos. Contar mi historia públicamente para mostrar las consecuencias del prejuicio. Acepto ser humillada nacionalmente si eso puede evitar que alguien cometa los mismos errores. ¿Y después de eso?, preguntó Lucía. Después seguiré trabajando como empleada doméstica hasta comprender verdaderamente el valor del trabajo honesto. Seré voluntaria en la fundación de Isabel y dedicaré el resto de mi vida a intentar ser una mejor persona. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Los empleados intercambiaban miradas, claramente divididos sobre cómo responder. Finalmente, doña Elena se levantó. Muchacha, te voy a decir una cosa. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero solo una. Si desperdicias esta oportunidad que nuestra jefa te está dando, no habrá una tercera. Otros empleados comenzaron a manifestarse. Si realmente has cambiado, demuéstralo con acciones diarias, no con palabras bonitas. Nuestra jefa tiene un corazón demasiado grande. No la decepciones de nuevo. El trabajo doméstico es honorable cuando se hace con dignidad. Espero que aprendas eso de verdad. Laura escuchó cada comentario como una bendición inesperada. No era un perdón completo, pero era algo infinitamente valioso. Una oportunidad condicional de demostrar su valía. Isabel cerró la reunión agradeciendo a todos por su presencia y honestidad. Cuando el último empleado se fue, ella y Laura se quedaron solas en el salón donde todo había comenzado. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Isabel suavemente. Como si pudiera respirar por primera vez en semanas, respondió Laura con total honestidad. No me perdonaron, pero me dieron algo mejor, la oportunidad de merecer el perdón. Laura, tienes que entender, esta campaña será brutal. Serás juzgada públicamente, criticada en las redes sociales, tal vez incluso amenazada. ¿Estás absolutamente segura de que quieres pasar por esto? Isabel, si mi vergüenza puede evitar que una sola persona sea cruel con otra, cualquier humillación vale la pena. Isabel asintió lentamente. Entonces empezamos la próxima semana. Semanas después, la campaña Nueva Oportunidad fue lanzada a nivel nacional. Laura participó en entrevistas televisivas, documentales y conferencias, contando su historia con una transparencia dolorosa. El impacto fue masivo. Millones de personas la vieron, comentaron, juzgaron severamente. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Además de las críticas devastadoras, llegaron mensajes de personas que se identificaban. Yo también he juzgado a personas por su apariencia y me arrepiento. Tu historia me hizo cuestionar mis propios prejuicios. Gracias por tener el valor de admitir errores que muchos esconden. Andrés escribió un artículo de seguimiento titulado Cuando la caída se convierte en crecimiento, la jornada de Laura Valente. Clara se convirtió en una verdadera amiga. Encontraste tu humanidad perdida, le dijo una tarde. Es inspirador presenciarlo. Daniela, la exasistente, envió un mensaje después de ver una entrevista. Laura, todavía me duele recordar cómo tratabas a las personas, pero admiro el valor de cambiar públicamente. Y Isabel, ella, se convirtió en mucho más que la víctima que había perdonado a su agresora. Se transformó en mentora, amiga y prueba viviente de que las personas más extraordinarias son aquellas que transforman el dolor en un propósito mayor. En el primer aniversario de la campaña, Laura e Isabel se reencontraron en el mismo salón donde todo había comenzado, pero esta vez estaban lado a lado como socias en una misión transformadora. ¿Sabes lo que finalmente aprendí?, dijo Laura observando el salón decorado para otro evento benéfico. Cuéntame, la persona más difícil de perdonar es siempre uno mismo. Tú me perdonaste hace meses, pero yo todavía estoy aprendiendo a aceptar que puedo ser mejor. Y eso es saludable, sonrió Isabel genuinamente. Significa que el cambio fue real. La Laura anterior jamás cuestionaría sus propias acciones. Isabel, ¿puedo hacerte la pregunta que siempre quise hacer? Claro. ¿Por qué me diste esta oportunidad después de toda la crueldad?
¿Por qué arriesgaste tu reputación ofreciéndome redención? Isabel observó a las personas que llegaban al evento, empresarios, trabajadores, gente de todas las clases sociales reunida por una causa común. Porque creo que todo ser humano lleva dentro de sí la semilla de la bondad. A veces esa semilla queda enterrada bajo capas de arrogancia, prejuicio y dolor. Pero siempre existe, esperando la oportunidad adecuada para florecer. ¿Y si no hubiera cambiado? Entonces yo habría aprendido una lección diferente sobre la naturaleza humana. Pero afortunadamente, descubrí que la fe en la capacidad de transformación es una de las fuerzas más poderosas del universo. Esa noche, Laura sirvió a los invitados en el evento benéfico, no como castigo o penitencia, sino como una elección consciente. La elección de servir en lugar de ser servida, de humildad en lugar de arrogancia, de amor en lugar de odio. Cuando una joven empresaria la reconoció y comentó, ¿no es usted la mujer de la campaña Nueva Oportunidad? ¡Qué valor tan impresionante venir aquí! Laura respondió con serenidad. El verdadero valor no es hacerlo fácil. El valor es elegir todos los días ser mejor de lo que fuiste ayer. Y allí, en ese salón, donde una mujer arrogante había destruido a otra con prejuicio y crueldad, dos mujeres trabajaban lado a lado, demostrando que las historias más poderosas no son sobre personas perfectas, sino sobre personas que eligieron crecer a partir de sus errores más graves. Laura había perdido un imperio construido sobre la arrogancia, pero había encontrado algo infinitamente más valioso: su humanidad perdida. Descubrió que a veces necesitamos rompernos por completo para reconstruirnos de la forma correcta. La campaña Nueva Oportunidad se expandió a un movimiento nacional, inspirando a millones de personas a examinar sus propios prejuicios y a creer en el poder transformador del perdón y la redención genuina. Laura se convirtió en prueba viviente de una verdad universal. No importa cuán profundo caigamos, siempre existe una oportunidad de levantarnos mejores, más compasivos y más humanos de lo que éramos antes. 3 años después del incidente que lo cambió todo, Laura e Isabel inauguraron juntas el Instituto Nueva Oportunidad, una organización dedicada a educar sobre el prejuicio y a apoyar a personas en procesos de redención personal. En el discurso de inauguración, Laura dijo: aprendí que la transformación real no ocurre cuando lo perdemos todo. Ocurre cuando elegimos usar nuestra caída para construir algo mejor, no solo para nosotros, sino para el mundo. Isabel completó: la segunda oportunidad más importante que podemos dar es a nosotros mismos. La oportunidad de ser mejores personas cada día que amanece. La mujer que un día dijo, personas como tú deberían saber su lugar, había finalmente encontrado su propio lugar, sirviendo a otros y demostrando que el cambio real es posible cuando viene del corazón.